Buenas tardes, estimados participantes del curso de Antiguo Testamento 5. Mi nombre es José de Jesús Garza y seré su tutor durante estas 10 semanas. Recordemos que el curso termina el 2 de diciembre y bueno, pues es para mí un placer poder compartir con ustedes. Cualquier duda o comentario, estoy para servirles. Hay un foro específico para dudas. Ahí podrán escribir cualquier comentario y con gusto yo les responderé. El propósito de este video es poder compartir con ustedes un panorama de lo que esperamos hacer a lo largo de todo el curso. Asimismo, es mi deseo poder introducir un poco el tema del profetismo y bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Como ustedes recordarán, el curso de Antiguo Testamento 5 se centra en los profetas exílicos y postexílicos. Específicamente, a lo largo de las primeras 2 semanas vamos a estar hablando de una introducción a lo que es el profetismo bíblico. Pero antes de meternos de lleno en esa parte, yo quisiera hablarles un poco al respecto de la dinámica que vamos a llevar en el curso. Seguramente muchos de ustedes ya han entrado al aula virtual. Algunos ya han empezado a presentarse, a cambiar su foto de perfil y a leer algunas de las lecturas. Bien, si ustedes se dieron cuenta, había una orientación general. Esta orientación general es un panorama de todo lo que vamos a ver a lo largo del trimestre. Sin embargo, semanalmente yo estaré subiendo una orientación que nos va a decir cuáles son los requisitos y cuáles son las cosas que debemos ir haciendo semanalmente. Es decir, cada semana yo voy a darles acceso al material y ustedes van a poder ir llenando los requisitos. Un ejemplo de la orientación semanal es este cuadro que les estoy mostrando. El propósito de la semana 1 es que el estudiante adquiera la capacidad de identificar las características de los profetas de Dios, es decir, de los profetas llamados, y asimismo que conozca de manera general el profetismo bíblico. Del día lunes, es decir, desde ayer hasta el día jueves, tenemos que realizar las lecturas que se muestran a continuación. Una introducción al profetismo que lleva los apuntes de clase, el panorama del Antiguo Testamento, los profetas y asimismo observar el video que actualmente están viendo. La metodología de esta semana está aquí señalada. Primeramente tienen que presentarse en el foro específico para eso, leer el contenido asignado, que es el que está marcado en este momento, así como también contestar el reporte de lectura y por último actualizar su foto de perfil y los detalles o datos específicos de usted. Los días viernes y sábado deberán participar en un foro de reflexión y debate. Este foro de reflexión y debate consiste en 3 partes. Primero que nada, yo voy a subir algunas preguntas en las cuales ustedes deben contestarlas. En segundo lugar, deben contestar o responder o incluso refutar alguna de las respuestas de sus compañeros, siempre con el debido respeto. Y por último, contestar a cualquier interacción de otros compañeros que le hayan hecho a usted. Bien, introduciéndonos al tema, el profetismo en el antiguo cercano oriente no era algo nuevo. Es decir, se han encontrado datos arqueológicos que muestran que algunas civilizaciones antiguas, al igual que Israel, tuvieron de alguna manera una interacción profética. Algunas de estas naciones fueron Mesopotamia, Egipto y Canaán. En sus notas ustedes podrán ver que estas 3 civilizaciones llevaron a cabo el profetismo, pero cada una de ellas con sus propias características. Algunos piensan que Israel fue influido y que el profetismo de Israel tiene que ver con el profetismo de estas 3 civilizaciones. Sin embargo, más adelante vamos a ver que Israel tenía sus propias características dentro de la profecía que ellos practicaban. Algunas de estas características fue que los profetas de Dios no adivinaban el futuro, o al menos no era la tarea principal de los profetas de Dios. Eh, Ahorita más adelante vamos a ver un poco más de esto.
En segundo lugar, en las naciones paganas no existía conciencia social, con excepción a Egipto. Es decir, la profecía de Israel sí representaba de alguna manera el valor que Dios le daba a la nación, al pueblo, a la gente. A manera que a Dios le importaban las viudas, le importaban los huérfanos. Y el resto de las civilizaciones no se centraban en esta parte, sino que más bien se preocupaban por predecir si una persona se iba a sanar o no, o si un rey iba a ganar una guerra o no, y ese tipo de profecía. En tercer lugar, y algo muy importante, es que los profetas de Dios tenían una relación cercana con Él, quien constantemente hablaba con ellos e incluso los consolaba en tiempos de depresión. Podemos ver como ejemplo la vida de Jeremías, quien al ser un profeta que sufrió bastante, constantemente se quejó. Sin embargo, Dios estuvo al tanto de su sufrimiento y lo estuvo consolando, como ustedes seguramente ya lo han leído. Bien, metiéndonos un poco al término de profecía, visto desde el lado bíblico, debemos comprender que la palabra profetizar significa hablar por alguien. Es decir, los profetas tenían la responsabilidad de hablar en el nombre de Dios. Algunos de los títulos que se utilizaron en el Antiguo Testamento para hablar de profetas fueron el término hebreo Nabí, que significaba como tal profeta, los términos Roé u Osen, que significaban vidente, así como también los títulos siervo de Jehová, mensajero de Jehová, varón de Dios o hijos de los profetas. Algunos versículos que nos hablan de que los profetas hablaban en el nombre de Dios son los siguientes. Éxodo 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y y tu hermano Aarón será tu profeta. La tarea de Aarón era precisamente hablar en el nombre de Moisés, quien era constituido un Dios para Faraón. Otro ejemplo es Deuteronomio 18:18, hablando de un profeta que iba a estar después de Moisés, y dice de la siguiente manera, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Aquí podemos notar que para Dios era importante que el nuevo profeta hable lo que Dios le decía. Y también podemos notar que Dios no está hablando de predecir el futuro, sino de ser un portavoz. En tercer lugar, podemos ver Jeremías 1:7 que dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, tú y dirás todo lo que te mande. Podemos notar que la tarea específica para Jeremías era hacer lo que Dios le pidiera hacer y hablar todo lo que Dios le pidiera hablar. El otro pasaje es Ezequiel 37:4 que dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Podemos notar que para Dios era importante que Ezequiel hablara a los huesos y no precisamente que predijera el futuro. De una manera de conclusión, podemos entender que el carácter predictivo de los profetas era algo secundario. No se descartaba completamente, porque en algún momento sí predijeron el futuro, pero no era la tarea principal de cada uno de ellos. Ahora, podemos notar que el profetismo existió aún antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Ejemplos de esto son Abraham, María y Balaam. Con respecto a Abraham, Génesis 20, capítulo 20, versículo 7, dice de la siguiente manera, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Podemos observar que Dios está hablando acerca de Abraham como un profeta que iba a orar para que fuera
salvado Abimelech y su nación. Éxodo 15:20 es otro pasaje que nos habla ahora de una profetisa, de María. Y dice de la siguiente manera: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Podemos notar que a María se le llama también profetisa, porque lo que decía a continuación tenía que ver con lo que Dios esperaba. Y también podemos ver el caso de Balaam, un profeta que incluso hizo cosas que Dios no esperaba. Esto nos habla de que antes de que Israel entrara a la tierra prometida, ya había profetas haciendo la obra. Sin embargo, era importante que los profetas tomaran el carácter de Dios. El modelo específicamente de los profetas era precisamente Moisés. Y bueno, la base bíblica, tenemos que entender que los levitas, o la función de los levitas, era la educación para Israel. Esta educación tenía que ver con conocer precisamente a Dios. Sin embargo, la nación necesitaría más que solo enseñanza para cumplir con su misión. Necesitaban una dirección, y precisamente la tarea del profeta era dirigir o decir a la nación qué es lo que debían cambiar, hacia dónde tenían que moverse. En segundo lugar, había un ambiente pagano que enseñaba a buscar saber el mensaje de los dioses. Recordemos que geográficamente Israel no estaba solo, estaba rodeado de naciones paganas, y esas naciones tenían sus propias prácticas con respecto a conocer el mensaje de los dioses. Era importante entonces que Israel tuviera sus propios métodos para conocer el mensaje de Dios. En tercer lugar, el pueblo necesitaba oír a los profetas y no a los adivinos. Recordemos que la práctica de la hechicería, de la adivinanza, los agoreros y todos ellos estaban penados por Dios. Dios no deseaba que ese tipo de prácticas se mezclaran en la nación de Israel. Es por eso que necesitaban su forma propia de recibir el mensaje de Dios. Por último, los profetas debían cumplir con ciertas características. No debían ser, o un profeta no debía ser cualquier persona. Las características de los profetas eran, primero, tener las características propias de Moisés, quien era el modelo a seguir. En segundo lugar, era importante que el profeta fuera israelita. Una persona de otra nación no podía llegar a Israel diciendo que era un profeta de Dios. En tercer lugar, debía ser una persona escogida por Dios. Dios escogió específicamente a sus profetas. Podemos ver el caso de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de todos los demás profetas que tuvieron un llamado específico de parte de Dios. También un profeta debía mostrar seriedad en el mensaje. No podían tomar a la ligera el mensaje de Dios. Y por último, los profetas debían hablar en el nombre de Dios. Su palabra se debía cumplir. Esto es algo importante. Si la profecía de uno de ellos no se cumplía, inmediatamente lo señalaba como un falso profeta. Debía representar la voz de Dios. Como base teológica debemos comprender que era importante una relación pactal, es decir, el pacto es el fundamento de la teología del profeta. Un ejemplo de esto es el pacto que Dios hizo por medio del arco iris, en donde dijo que le iba a servir de recordatorio de que no debía destruir nuevamente a la humanidad con un diluvio. Si llegara en un momento un profeta que dijera Dios va a destruir todo por medio de un diluvio, Dios mismo se estaría contradiciendo. Por último, los israelitas albergaban la esperanza de un profeta final. Ese profeta final debía ser el Mesías. Pero también el profetismo existió de una manera organizada, y eso lo hizo Samuel. Lo podemos ver en los pasajes señalados en la diapositiva. Se le conoció con el nombre de la Compañía de los Profetas. Y el propósito de ese grupo era discipular a los israelitas.
Más adelante, el profetismo también sufrió cambios, y eso fue en la época de la monarquía, es decir, en los tiempos de los reyes. Elías y Eliseo continuaron con la labor de Samuel, específicamente en los tiempos de gran necesidad. Pero también en esos tiempos surgieron profetas como Isaías y como Jeremías que parecieron opacar la labor de la escuela de los profetas. La función de los profetas era algo social y algo específico. Algunas de sus funciones eran confrontar al pueblo con su pecado y recordarles de su relación pactal. Confrontar al pueblo con su pecado y dirigirlos en los tiempos de crisis. Ungir al nuevo rey. Y por último, la época que más nos interesa a nosotros en el curso de Antiguo Testamento 5 es el periodo del profetismo exílico y postexílico. Recordemos que en este periodo se dan cambios importantes, especialmente en la labor profética, pues ya no hay monarquía, ya no hay reyes. Tampoco hay teocracia porque están viviendo en un tiempo en donde hay una nación pagana sobre ellos. Y ya no hay templo salomónico. Los temas más importantes en este periodo eran los matrimonios mixtos. Dios no quería que Israel se mezclara con las naciones en donde estaban viviendo, y el descuido en el ministerio. También existe un incremento en la esperanza de que llegue el Mesías. En ese momento, los israelitas están esperando que pronto llegue el Mesías para liberarles. Bien, con respecto a la elección de los profetas, debemos recordar que los profetas eran personas con un llamamiento especial. Esto daba al profeta un honor distintivo. Dios les daba a cada uno de los profetas credenciales, como lo hizo con Moisés por medio de las diferentes señales que podía hacer. Isaías fue purificado por medio de un carbón encendido. Ezequiel debió comerse un rollo, y eso lo hizo sentir lleno de la palabra. Es decir, cada uno de los profetas fue preparado para poder realizar su tarea. También los profetas no entraron por herencia o por ser hijos de profeta. Eso no garantizaba automáticamente a una persona con el don de profecía. Esto es importante porque, como ustedes lo van a notar en la lectura, los sacerdotes sí recibían su tarea como una herencia, pero los profetas lo hacían por un llamamiento especial. Además, cada profeta era escogido personalmente por Dios. Dios, de una manera específica, señaló quién debía ser profeta. Por último, el llamamiento profético comportó cierto grado de preparación. Es importante entonces también identificar quiénes eran los falsos profetas. Este era uno de los retos más grandes para el rey y para el pueblo, y de hecho en algunas ocasiones ocurrió. Falsos profetas llegaron a dar sus falsas profecías y hubo consecuencias, ya que estos falsos profetas desviaban al pueblo de toda esfera, provocando malas decisiones de gobierno y alianzas militares. Algunos ejemplos de esto se encuentran en Primera de Reyes 22. Y aquí podemos encontrar algunas características de estos falsos profetas. El versículo 6 nos habla de que los falsos profetas tienen mensajes positivos generalmente. Hablan de libertad, hablan de que por fin algo bueno va a ocurrir, cuando muchas veces eso no es lo que Dios está esperando. De los versículos 8 al 13 podemos ver que también los falsos profetas dicen lo que la gente quiere escuchar. Y esto no solamente ocurrió en la antigüedad. Esto ocurre muchas veces en nuestras iglesias cuando los líderes espirituales de alguna manera hablan lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios espera que hablen. De los versículos 14 al 23 también se nos habla de que Dios permite su existencia en medio de su pueblo. El versículo 24 habla de que el verdadero profeta a menudo recibe oposición a su mensaje. Algunos ejemplos de esto se encuentran en Jeremías 14:14, que dice: Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre.
No los envié ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Otro pasaje es Jeremías 28:15 que dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Podemos entender entonces que Dios permitió la existencia de esos falsos profetas, pero que ellos hablaban lo que el pueblo deseaba escuchar. Algunas pruebas de un verdadero profeta eran que el verdadero profeta predica en el nombre de Dios. Habla por revelación o por inspiración. Tiene un carácter moral aprobado por Dios. Tiene un llamado verdadero. Su mensaje es autenticado por las señales. Su mensaje está en armonía con la revelación anterior. Se cumplen todas sus predicciones, si las tiene, y su mensaje confronta al pueblo, confronta del pecado y acerca al hombre a Dios. Por último, terminando este tema, hay que recordar que siempre hay una aplicación y una contextualización. Debemos entender que la literatura profética presenta al creyente un gran reto. ¿Cómo se puede utilizar la literatura profética en la actualidad? Tal vez esto es importante para que usted reflexione de cómo puede servirle toda esta profecía para usted y para su ministerio. Yo creo que pocas veces hemos escuchado profecías, predicaciones acerca de estas profecías. Así que yo le quiero invitar a que las considere y vea de qué manera esta literatura profética le va a servir. Hay problemas con el uso del material profético y hay que buscar una aplicación de la voz profética para nuestro tiempo. Bueno, mis estimados participantes, espero que lo que el día de hoy han escuchado sea de bendición a sus vidas y nuevamente les invito a que revisen esa orientación número 1 para que cumplan con cada uno de sus requisitos. Nos vemos a la próxima.